¿Sí se ve, chicos? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, todo lo que es lo concerniente al control prenatal, ya saben que este es de la parte de la ginecobstetricia, es una de las cuestiones pues, más apasionantes, ¿no? El manejar la obstetricia a dos vidas y la responsabilidad que implica el hecho de llevar unos controles adecuados para que el embarazo tenga un término feliz y adecuado para la mamá y para el feto, ¿no? Entonces, en sí, esta clase de control prenatal lo denominamos el embarazo mes a mes, ¿no? Tal como debemos ir avanzando y cómo debemos ir controlando el mismo. La siguiente, por favor. Bueno, en esta clase la preparamos una anterior vez, una ponencia que había un video de lo que era relacionado a lo que es la reproducción asistida, pero por cuestión de tiempo no lo podemos pasar. Después yo se los puedo pasar para que lo tengan. Pero lo importante acá destacar es en este índice, o sea, acerca de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, las consultas y el control del embarazo, cómo va de la mano con las ecografías, ahora que está tan en boga, todas las pacientes nos van a pedir ecografías, eso es mandatorio. Ir relatando a la mujer embarazada y decirle que va a sufrir cambios en su organismo, y eso es natural, es lógico, que sobre todo por la determinación de las hormonas, que va a hacer esos cambios, va a sufrir esos cambios. Decirle que tiene que prevenir algún tipo de enfermedades infecciosas que son de fácil transmisión, ¿no? Y empezarle a hablar ya acerca de la preparación para el parto, sin necesidad de asustarla, sino decirle las cosas tal como son, ¿no? Sin exagerar. Entonces, decirle también que sepa reconocer cuando está en proceso de urgencia, que debe acudir al médico o a un establecimiento de salud, ir en el transcurso de las evaluaciones mencionándole cuándo ya puede decir que está iniciando su labor de parto. Ya tiene que tenerlo bien claro eso, ¿no? Ya tiene que saber distinguir qué son dolores del inicio de parto y qué no, ¿no? Hacer un recalco de la importancia de la lactancia materna, de los cuidados que deba tener también en el puerperio. Obviamente, todo esto va de la mano con los hábitos que ella misma va a adquirir y sobre todo la forma de alimentación y qué puede y qué no puede tomar o qué puede y qué no puede comer, ¿no? De decirle las posturas que van a adquirir en el pre y posparto. Sí, y la presencia de vómitos, decirles, por ejemplo, que al comienzo del embarazo es normal, son procesos normales, muchas veces adquiridos por el hecho de la gran producción de una hormona que es la gonadotrofina coriónica, que va a alimentar a su bebé, pero en contraparte le ocasiona ese tipo de molestias a la, ¿no? Los fármacos, ya harán ustedes una clase especial acerca de, creo que hay un seminario de eso, de farmacología en obstetricia, qué fármacos puede recibir o no. Quitarles de la cabeza ese estigma que dicen que no puede recibir ningún tipo de medicamento, eso es falso, ¿no? Hay procesos en los cuales va a meditar o va a necesitar de un fármaco y como se dice, hay categorías de fármacos que sí les autorizan a que puedan recibirlos o no. La presencia no de las arañas vasculares, que eso es normal, ¿no? Explicarles que en algunos casos normal, salvo que ella tenga una predisposición a lo que es de repente trombosis o varices, ¿no? Que si de forma exagerada se presentan, bueno, pues debe ir a acudir al médico. Lo importante de la manutención de la salud bucodental, ¿no? Siempre los primeros controles de una gestante están enlazados con la visita al odontólogo. Nosotros estamos obligados siempre a mandarlas al odontólogo porque ya se ha demostrado que muchas enfermedades infecciosas tienen un punto de entrada en la boca, ¿no? En las piezas dentarias maltratadas, con una mala conservación.
Entonces es importante que vayan al odontólogo. Las estrías, el cloasma, ya ese es parte también de la función hormonal, que en algunas se desempeña con mayor o menor fuerza. Felizmente ahora la mayoría de mujeres que se cuidan de no querer tener estrías, ya tenemos algunas cremas que se aplican a nivel dérmico para evitar que esas rupturas que se producen de las fibras elásticas de la piel no dejen esas secuelas, que a veces eso es imborrable, ¿no? Entonces, son huellas que les quedan para toda la vida, que a veces ni con cirugía plástica salen, pero hay que estar atentos a eso y ofrecerles alguna alternativa de prevención de que aparezca. La alteración que pueden presentar en uñas y pelo y el prurito es decirles que es parte del embarazo. Algunos dicen que por el estímulo de la progesterona, la piel de la mujer empieza a tener una piel lozana, brillante, y el cabello también como que se les pone muy esponjoso, muy brilloso, ¿no? Y eso en algunas, pues bueno, les va a caer bien, ¿no? Y mencionar siempre las posibilidades de que puedan presentar alguna anomalía o factor de riesgo en el embarazo, que será determinado con los estudios respectivos de las ecografías que le corresponda cuando le debe tocar, ¿no? La siguiente. Bien. Entonces, cuando una mujer se quiere embarazar o toda mujer en edad fértil, quizás hasta debería acudir siempre a una consulta ginecológica una vez al año para ver si ya está apta o está preparada para poder ser mamá. Entonces eso es lo que llamamos nosotros la atención o asistencia preconcepcional, como que la vamos preparando su embarazo sea llevado de la mejor manera. Parte de esto es la promoción de la salud, ¿no? Que le decimos, tenemos que prepararla. Si digamos tiene 5 hijos y tiene 30 años, entonces le tendremos que decir pues que es un alto riesgo reproductivo, que siga teniendo más hijos, o en aquellas que han sido intervenidas quirúrgicamente en 2, 3 cesáreas, ya hacerles ver que los riesgos que puede estar sometido, ¿no? Eh, Útil también es en una forma de prevención primaria determinar que este bebé no venga con malformaciones congénitas, con lo cual se le sugiere siempre a las pacientes que quieren embarazar y que preparan su embarazo que haga uso del ácido fólico, ¿no? El ácido fólico está muy ligado a la prevención de malformaciones congénitas, sobre todo el daño del tubo neural, todo el sistema nervioso, se previene mucho con la prescripción de ácido fólico, una dosis mínima siquiera de 800 microgramos por día, ¿no? Eh, las acciones, como les decía, del preconcepcional, pues evitan de que cuando ya se embarace esté con mucho estrés o muy preocupada y que a cada rato estén llamándonos o acudiendo porque ya ellas más o menos sabrían a qué se van a someter una vez embarazadas. La siguiente. La importancia de este control prenatal es que nosotros sepamos captar a la paciente en las primeras etapas de su embarazo, ¿no? Entonces, generalmente lo que se aconseja es que antes del tercer mes de gestación, o sea, antes de las 9 o 10 semanas, nosotros ya debemos tener un control de las pacientes, ya debemos captarlas, debemos aperturar una historia clínica perinatal, que supongo que ya lo han hecho en las prácticas. Bueno, con mi grupo ya lo estamos desarrollando, les estamos explicando bien qué consiste el carne perinatal, realizar la historia clínica respectiva, ¿no? Con todo la importancia de tomar en cuenta los antecedentes familiares, médicos, reproductivos, socioeconómicos, el historial menstrual, los embarazos anteriores y todos los hábitos higiénicos de que asumo que ustedes ya lo han hecho con sus respectivos tutores en, en las prácticas, ¿no? La siguiente. Listo. En la consulta prenatal, entonces, ¿qué debemos nosotros captar o obtener, ¿no? Debemos obtener información sobre los síntomas asociados con la evolución del embarazo, resaltar alguna patología que una vez desarrollada nosotros en la historia clínica perinatal nos llame la atención. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un VIH, ¿no? Que nos diga la paciente tiene VIH, entonces nosotros tenemos que resaltar eso, ponerle más énfasis y más cuidado, no solamente para ella, sino también para el mismo examinador, ¿no? Hay que hacer una exploración física general
¿no? Decirles a las pacientes que necesitan una evaluación con una exploración de genitales, de mamas, sobre todo en mamas. Es importante saber o evaluar cómo está ese pezón, ¿no? Si el pezón está hundido, hay muchas mujeres que tienen el pezón hundido o el pezón plano, decirles que tienen que ejercitar a nivel con pezoneras, o bueno, en algunos casos el mismo esposo actúa de pezonera, tienen que empezar a formar el pezón para que una vez se produzca el parto, el bebé no tenga ningún problema ni dificultad para la lactancia. Entonces es importante que nosotros las vayamos orientando en ese aspecto. Información importante que le debemos dar a la mujer es sobre la alimentación. Y eso siempre ustedes recalquen con sus pacientes. Muchas abuelitas o personas antiguas siempre decían, ay, si estás embarazada tienes que comer el doble, ¿no? Porque comes para ti, comes para el bebé. El embarazo no significa que tenga que comer el doble, sino que tenga que comer bien. Y comer bien es comer una dieta balanceada con proteínas, vitaminas, carbohidratos, de forma tal que tampoco la condicionen a que esté en estado de anemia o se vaya al otro extremo, que es el exceso de peso, ¿no? Que no es lo recomendable tampoco. Decirle los riesgos del consumo del alcohol, que va de la mano con el retardo de crecimiento intrauterino, con el tabaco, drogas y fármacos, obviamente que sí, va en daño fetal. La actividad física y laboral, eso sí, también deben hacer énfasis ustedes con sus pacientes, ¿no? Agarrar y decirle, el embarazo no es enfermedad. Meterles eso en la cabeza a todas las mujeres embarazadas. El embarazo no es enfermedad. El embarazo es una condición fisiológica, de modo tal que sí, ella puede y debe y sigue desarrollando sus actividades normales. Enhorabuena, salvo que obviamente, pues si tengo una actividad de mucho riesgo o que implique que puedas sufrir un traumatismo, una caída, algo, eso tendría que ser limitado. Pero después ella debería seguir haciendo sus labores normales, eso también la tiene distraída y no está pensando, sobre todo en esa gran molestia que es en los vómitos, ¿no? No está pensando en, ah, ya voy a vomitar, me toca vomitar y no es así. Mientras más ocupada esté, mucho mejor. Y los signos de alarma. Cuando ustedes hagan los controles prenatales en los hospitales, ahí generalmente damos unas cartillas en las cuales se menciona y se detalla los signos de alarma, ¿no? Ahí se le dice a la paciente que una vez identificado uno de ellos, que deba acudir inmediatamente a su médico tratante, ¿no? La siguiente. Ahora, la frecuencia de las consultas prenatales, ¿no? Esto, bueno, va a determinar mucho de la predisposición que tenga la paciente, la cercanía y el acceso a los establecimientos de salud, ¿no? Pero lo que se recomienda es que siquiera hasta la semana 36 debe ser mensual, máximo cada 6 meses, ¿no? Cuando ya llega a las 37 semanas, hasta las 41, se puede decir que ya debería ser ese control cada 15 días, ¿no? Y a partir de ahí ya los controles tienen que ser siquiera una vez a la semana, si es que no se desencadenó en ese lapso el trabajo de parto. Pero en sí lo que se toma como estándar es que hasta las 36 semanas son mensuales y a partir de ahí son semanales, ¿no? Sea por hospital, sea por consulta privada, pero siempre la paciente tiene que estar al tanto de todas sus condiciones y no informarnos cómo está yendo su embarazo y como ya va a saber identificar los dolores de inicio de trabajo de parto, entonces y nosotros podemos guiarnos a partir de ahí, ¿no? Hay que hacer una vigilancia estrecha ya cuando estamos a partir de la semana 37, ¿no? En toda embarazada siempre es un riesgo, nunca se sabe cuándo puede presentarse una alteración obstétrica que determine que tengamos que intervenir a veces de forma inmediata, de urgencia, por A o B circunstancias que se complica la vida, sobre todo la vida del feto. La vida de la mamá, bueno, es obvio que es preponderante sobre la vida del feto, pero por eso es que nosotros estamos que estar en vigilancia constante, ¿no? Las exploraciones físicas y las pruebas de laboratorio, ¿no? La siguiente me pasa, ¿no? Generalmente siempre se hacen al comienzo de la consulta, ahí ven ustedes un cuadrito, todo lo que se debe hacer en la primera consulta y a partir del segundo trimestre, ¿no?
Y a lo que es la parte de la historia clínica, identificación de riesgos y las actividades, en cada momento de la consulta se harán. Las exploraciones físicas generalmente se hacen al comienzo, con las exploraciones genitales, la talla y el peso sobre todo para ir controlando, y los análisis de laboratorio respectivos, que son básicos para a partir de ahí saber si estamos ante un proceso infeccioso o un riesgo de algún proceso infeccioso. La siguiente. En el, en el, en los siguientes controles sucesivos, ahí ustedes van a ver también en la cartilla, en el de clínica perinatal, todo lo que es la evaluación del edema, si es que hubiera o no, la altura uterina, la auscultación fetal, los movimientos que la paciente empieza a sentirlos a partir de la 20 semanas, que es lo más lógico. A partir de las 27, 28 semanas ya para arriba podemos empezar a hacer las maniobras de Leopold. El grupo sanguíneo, les dije en la primera consulta, es parte del mandatoria del examen de laboratorio importante, con el grupo sanguíneo, el hemograma, un examen completo de orina, glucosa, creatinina, que nos sirve de base para ver si no estamos ante un problema ya crónico de repente que lo tuvo antes del embarazo, como decir la anemia, ¿no? Si es así, hay que corregirla. Y la prueba de Coombs, que generalmente nosotros lo hacemos ustedes ya también lo saben, cuando hay incompatibilidad de grupo, incompatibilidad, ¿no? Pero sí nos va a preocupar en el segundo, eso es importante y mandatorio, ¿sí? La siguiente. Denme un minuto, por favor, un minuto. Ya, bueno, seguimos. Entonces, la exploración ecográfica, ¿no? Que ya ustedes saben que es importante y trascendental en todas las pacientes embarazadas. Lo primero que van a pedirles es que hacer una ecografía, ¿no? Entonces, algunos pacientes también que uno les plantea, les plantea la... Estoy saliendo y me olvidé la mascarilla. Hola, se cortó. Entonces les decía de que las exploraciones ecográficas a veces tienen un incidencia O nos presionan. Las pacientes nos presionan a que se les haga constantemente ecografías, lo cual a veces no es necesario. Suficiente, lo que se ha estandarizado es que se haga ecografías una vez en cada control, ¿no? Una vez en el mes, pero lo que el estándar clásico es de 4 ecografías básicas, que son al comienzo de la gestación, ¿no? Entre las 6 o 7 semanas, que es básicamente para confirmar que hay un embarazo intrauterino y que hay una actividad cardíaca con un embrión vivo, ¿no? Porque si no tenemos eso, por gusto estamos
yendo controlando este embarazo. El siguiente control, por decirlo así, deberíamos hacerlo en la semana 12. En la semana 12 es lo que se llama la ecografía genética. En la ecografía genética lo que se va a determinar es todo lo que es la determinación de malformaciones congénitas, ¿no? Todo lo que es malformaciones congénitas en el bebé. La tercera ecografía que nosotros siempre recomendamos es la ecografía a las 20 semanas, ¿no? En esa ecografía de las 20 semanas vamos a determinar lo que se dice la morfología fetal, ¿no? Ver si ese feto tiene sus órganos completos, si todos sus... Generalmente si es un screening desde el cerebro hasta la punta de los pies, y lo que más ahora les importa a las mujeres es el sexo de su bebé, ¿no? Que a esa edad gestacional ya se puede ver sin ninguna dificultad, ¿no? Decirles también que a algunas mujeres que se puedan resistir al estudio ecográfico, porque dicen, no, que se quedan sorditos, que se quedan cieguitos, y me hago muchas ecografías. Ese es un mito totalmente falso, ¿no? Me está escuchando bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Luisa? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, seguimos entonces. Entonces, Sí, doctor. Ese mito de que se queda así sordito, cieguito, eso no existe. O sea, lo que tenemos que hacer es hacerles esas ecografías. Se pueden hacer hasta 100 ecografías y no va a pasar nada con el bebé. Sigue, la siguiente. Es lo que les decía, ¿no? La primera, la segunda ecografía. La tercera ecografía generalmente se hace entre las 32 y 36 semanas. ¿Y nosotros para qué utilizamos esta ecografía de las 72 y 36 semanas? Sobre todo para lo que es la aplicación del Doppler. Ahora el Doppler en obstetricia está siendo preponderante por el hecho de que nosotros a esa semana de edad gestacional podemos ver si es que este bebé o la mamá va a tener una enfermedad hipertensiva del embarazo, básicamente, y en el bebé si tiene algún grado de retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, con un Doppler evaluamos el flujo sanguíneo adecuado que llega de las arterias uterinas hacia la mamá y de la placenta hacia el mismo feto a través de la arteria umbilical, ¿no? Entonces, vamos a medir la imperancia de las arterias uterinas, de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, ese estudio Doppler es mandatorio entre las 32 y las 36 semanas. La siguiente. Y, bueno, y la última ecografía que se hace es generalmente antes del parto, básicamente para ver la posición del bebé y el peso, ¿no? Nosotros si estamos frente a un cuadro de un bebé macrosómico en una primeriza, hay que tener mucho cuidado y prender ahí una alarma porque podemos decir que puede haber complicaciones en el trabajo de parto por la obstrucción del tamaño mismo del feto, ¿no? Ahora, a la mujer que le vamos a decir que tenga que estar preparada, ¿no? Para que va a experimentar cambios en el organismo y también el entorno familiar. Lo ideal es que siempre la gestante sea evaluada con su pareja, ¿no? O sea, sea evaluada con la presencia de la pareja, para que ellos también estén preparados y sepan entenderla, ¿no? Es en sí, es cierto que la mujer se vuelve muy sensible, muy emotiva, a veces muy lábil emocionalmente, siente que su cuerpo está cambiando, siente que muchas alteraciones, que eso a veces no la dejan tranquila, pero ella tiene que irse aclarando algunas dudas, como por ejemplo la pigmentación de la piel, la línea bruna, que es ya saben, entre el ombligo y el pubis, es una línea normal que se presenta, la hiperpigmentación de los pezones, de algunas cicatrices, las mamas aumentan de tamaño, eh, la presencia de náuseas y vómitos, que hay que decirles que es un proceso normal, ¿no? Es normal porque eh, es parte de la fisiología del embarazo, ¿no? En el otro aspecto también la presencia de estreñimiento y hemorroides, ¿no? Para prevenirlo nosotros debemos decirle que tenga una dieta rica en fibra, tome bastante líquido, ¿no?
que no es necesario tomar laxantes. Una toma de bastante líquido ayuda mucho para corregir el estreñimiento, salvo que sean estreñimientos crónicos, ¿no? Y que las hemorroides sean muy complicadas, eso hay que hacer un manejo especial. La siguiente. En algunas mujeres ya tienen de por sí varices, entonces estas varices a veces se van a exacerbar. Decirles que tienen que ser una ropa holgada, que no debe estar mucho tiempo ni parada ni sentada, que si puede estar echada, mejor con las piernas en alto, o si no, usar unas medias especiales, medias elásticas, que previenen que se pueda desarrollar a partir de ahí de las varices o algún trombo, ¿no? Puede ser complicado. Esa posición también va de las piernas en alto, va a condicionar a que la hinchazón de pies y tobillos baje. El dolor de la espalda también es normal que se presente por el encorvamiento que va a ir presentando la paciente. Como ustedes han visto varias, empiezan a caminar como un patito con las piernas abiertas y se encorvan la columna. Entonces, eso les ocasiona dolor. Decirles que con cualquier analgésico eso puede ser subsanado, ¿no? Otro factor que les empieza a inquietar también a las mujeres es que dicen y mencionan que quieren orinar a cada ratito, ¿no? Que cada rato las llama a orinar. Eso obviamente es por la compresión y empieza a hacer el útero conforme va creciendo sobre la vejiga y estimula a que ésta se empiece a contraer, ¿no? Entonces decirles que es un proceso normal. ¿Sigue? La siguiente. Les decía de que es importante que en estos controles de embarazo acudan con la pareja, ¿no? Para que en este caso el futuro papá participe activamente del control del embarazo y se sienta parte importante también para el desarrollo de su hijo, que le hable a su bebé, que la entienda la paciente, que le ayude a controlar ese miedo que podría presentar, ¿no? La mujer se va a sentir más protegida, enseñar a relajarse, que respire adecuadamente, de enseñarle a los dos para que el varón también la oriente a la mujer en la casa y le diga cómo tiene que respirar. La actividad sexual no debe ser restringida, nada de que no, 9 meses no puede tener actividad sexual, eso no es cierto. Obviamente que tiene que tomarlo puede tener relaciones sexuales cierto cuidado, ¿no? ¿No? Sin exagerar las cosas como se dice. La siguiente. Entonces decíamos que las consultas deben ser periódicas, ya han visto cómo deben ser hasta las 36 semanas, luego de las 36 a las 38, 39, luego las 41, ¿no? Esa secuencia de un mensual, quincenal y semanal, ¿no? Pero eso no quita de que decirles que cuando las presenten vómitos, diarrea, dolor al misional, dolor de cabeza, hinchazón, la siguiente, o alguna hemorragia o pérdida de líquido, dolor abdominal intenso, que tenga fiebre de la nada o dolor de cabeza muy intenso, no dude en venir a la consulta, a la siguiente. Entonces, como nosotros durante los controles le vamos a empezar a enseñar cómo se debe preparar para el trabajo de parto, decirle de que las contracciones uterinas son un dolor que va a presentar en la zona del abdomen, que se le va a poner como una piedra así duro, ¿no? Pero que para que sean realmente contracciones de preparto o de parto, estas deberían ser siquiera de 2 a 3 en 10 minutos, tienen que ir controlando, que dure de 25 a 30 segundos, tengan 25 a 30 segundos de duración, ¿no? Y que sean, por decirle así, que dure ese momento, ese tiempo y que sean cada 3 minutos, ¿no? Entonces, cuando es así, debe acudir. O si no, cuando sienta que haya pérdida de líquido por la vagina, cuando se sospecha de la ruptura prematura de membrana, la paciente lo que les va a decir es de que se siente como que se ha orinado, como que le ha bajado bastante líquido, como que se ha orinado. Entonces ahí debe acudir al hospital o que empiece a perder sangre, ¿no? Que diga que está consangrado también obliga a que acuda de inmediato a su control. La siguiente. Lactancia materna, ¿no? Una vez que ya se produce el parto y todo eso, de hacer énfasis también en los controles prenatales, que mínimo debe dar siquiera pensar en dar de lactar a su hijo 6 meses, ¿no? Es lo que recomiendan. Bueno, los pediatras ahora últimamente están recomendando que sea un año. No más de eso tampoco, pero porque si no se descalifica. Pero sí hacer énfasis
en lo que es la lactancia materna. Es parte y obligación nuestra de los ginecobstetras hablarles de la lactancia, ¿no? No es un tema que solamente deben manejarlo los pediatras. Es la alimentación más segura y la mejor para el bebé, le crea muchas defensas, el sistema inmunológico lo fortalece. Debe iniciarse ahora, estamos proponiendo que sea inmediatamente se produzca el parto. Es más, cuando hacemos una cesárea, inmediatamente, o un parto normal, provocamos el contacto piel a piel del bebé con la mamá y debe empezar a lactar, ¿no? Para que tenga una buena cantidad de leche, recomendarle que tome más líquidos de lo normal, ¿no? Si puede tomar, que de preferencia que sean más lácteos, enhorabuena. Obviamente seguir sin los hábitos nocivos como es el tabaco y el alcohol, que nada le va a ayudar, porque también eso le pasa al bebé, sobre todo el alcohol. La mamá es bebedora, la leche le va a pasar al bebé. Entonces, tener cuidado con los medicamentos que pueda estar recibiendo, porque ya a partir de la lactancia le puede estar pasando también, ¿no? Algunos vegetales que se les recomienda que no coma, por ejemplo, la coliflor, los espárragos, eso, mencionan los pediatras también en asociación con nosotros de que le cambia el sabor a la leche. Entonces, el bebé como se porta un poco inapetente porque no le agrada pues ese olor, ¿no? Y últimamente que estábamos ya analizando y que se toma muy en consideración es el hecho de que antes se decía que mientras esté dando de lactar no se puede embarazar. Eso es algo que ya es un mito que se está borrando porque el famoso MELA, ¿no? No sé si han escuchado el MELA, que es el método de la lactancia materna, dicen los estudios de que solamente quizás garantizando 8 tetadas de 30 minutos cada tetada al día podría garantizar un método efectivo de planificación familiar, pero ya se ha visto muchos casos y se ha dado sorpresas en que las pacientes, a pesar que están a adelante, quedan embarazadas. Entonces, hay que decirles que no se confíen, que acudan a su consulta y es mejor iniciar un método anticonceptivo paralelo. La siguiente. Una vez que tuvo su parto, nosotros empezamos a hablar de lo que es el puerperio, ¿no? El puerperio se denomina todos los 40 días después del parto, ¿no? En este caso, como todavía están eliminando los loquios, ¿no? El cuello uterino está entreabierto, en este caso ahí sí se le debe recomendar que no deba tener relaciones sexuales si quiere esos 40 días, ¿no? Porque está expuesto el útero, ¿no? Ya que el cuello está abierto, y cualquier germen puede entrar, asociarse y determinar una infección, no solo en útero, sino en trompas, en ovarios. Entonces, pedirle eso, ¿no? Que trate de evitar, si quiere, esos 40 días, de evitar tener relaciones sexuales mientras bajen los loquios. Obviamente, hacer el recalco en el cuidado de las mamas, lavado de manos, los pezones siempre antes de dar de lactar, ¿no? Y si hubiera alguna alteración de eso, pues que siempre no dude en acudir a un médico para reforzar cualquier duda que tenga o ya empezar a hablar lo que es planificación familiar. La siguiente. Vamos a hacer énfasis a algunas de las signologías o patologías más frecuentes que puedan presentarse mientras están embarazadas. Lo principal son los vómitos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Consideraciones generales para la mujer que dice, ay, doctor o doctora, yo lo que más me intriga y me molesta es que estoy vomitando todo. Entonces, decirle uno que tiene que fraccionar sus alimentos. Si antes comía 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida, pues ahora tiene que comer 5. Fraccionar su desayuno, fraccionar su almuerzo y de preferencia en la noche no cenar o cenar algo muy suave, ¿no? Una mazamorra, una mandioca, una ensalada de frutas. Prohibirle definitivamente los carbohidratos en la noche y las carnes, porque todo eso tiene un proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación determinará esa acidez, esa amargura en la boca, que se va a levantar en la mañana con muchas ganas eh, de querer vomitar, ¿no? Entonces, como ven ahí la diapositiva,
tomar bastante líquido, comer poco y muchas veces, o sea, unas 5 comidas al día. Evitar las grasas en la medida de las posibilidades porque la grasa, ustedes saben que durante la gestación la digestión se hace un poco lenta, ¿no? La producción de bilis se enlentece, entonces no hay una emulsificación, no hay una trituración, por decirlo así, de las grasas, entonces si ingesta grasa le va a empezar a caer mal, ¿no? Ahora, eh, nosotros tenemos que decirle qué fármacos tiene y puede manejarlo, ¿no? Ahí en ese cuadro ustedes lo tienen, si quieren lo guardan. Pero ya cuando hagan los seminarios respectivos, seguramente que se van a aclarar todos los fármacos que puedan o no puedan recibir. Generalmente los vómitos se manejan solamente con un régimen dietético, ¿no? Una buena educación de cómo debe comer y explicarle que generalmente duran hasta las 12, 13 semanas, que ya empieza es el proceso de la placentación, y cuando se da la placentación, bueno, entonces el influjo de la gonadotrofina baja considerablemente y por ende cesan los vómitos. Entonces explicarles que es un proceso normal, que no va a durar, ellos a veces piensan que les va a durar durante todo el embarazo, y no es así. Entonces hay que, en cierta forma hay que desestresarlas, ¿no? Siguiente. Otro de los cuadros que se suelen presentar, que muchos vemos acá, inclusive mujeres que vienen de buenas familias y todo eso, es la anemia, ¿no? Entonces nosotros, para considerar anemia, bueno, la literatura dice menos de 11, pero en Arequipa menos de 12, ya debemos considerar que es una paciente anémica. Entonces ustedes saben de que una paciente anémica va a determinar hijos anémicos, ¿no? Si ella no controla o no corrige esa anemia, pues su bebé va a quedar chico, no va a tener un desarrollo adecuado y con consecuencia a veces que nacen con ciertos problemas, ¿no? Entonces, para norma ya en el Ministerio de Salud, o en otros lugares donde se atiende, se le recomienda el hierro, ¿no? Que debe ser, dicen, de 30 miligramos por día, ¿no? Y que inclusive esto debe ser sostenido hasta después en la lactancia. El, ahora, antes los paquetes que ofrecían en las instituciones de salud eran solamente a base de hierro. Ahora, felizmente, ya hay muchos multivitamínicos que tienen hierro, ácido fólico, vitamina B, vitamina D, vitamina E, zinc, magnesio, todo, que una vez con una sola ingesta al día cubrimos todas las necesidades básicas y primordiales. La siguiente. Los fármacos y gestación, como les dije, ya hay que considerar esto cuando hagan sus seminarios, no es el hecho de que no puede recibir ningún tipo de medicamento, no es así, y puede recibir algunos medicamentos, algunos son controlados o no, otros son teratogénicos o no, entonces hay que tener cuidado de eso, que ya lo harán ustedes en su seminario respectivo. Siguiente. Acá es lo que les decía, ¿no? Seguramente ustedes van a hacerlo cuando hagan los seminarios, las categorías, los fármacos están categorizados, ¿no? O sea, que tengan claro ustedes es esto, ¿no? Categoría A, dice, inclusive a veces en los, eh, en los adscritos de los medicamentos, cuando ustedes compran un medicamento, hay un papelito y ahí les dicen es categoría A para el embarazo, ¿no? Entonces, categoría A, dicen, ¿no? Pueden prescribirse en cualquier momento del embarazo, ácido fólico, hierro, calcio, vitaminas, levotirosina. La levotirosina, ¿por qué la menciono? Porque hay muchas mujeres que tienen problemas tiroideos y se embarazan. Entonces, si abandonan el tratamiento, ellas dicen, no, voy a abandonar, mejor no tomo nada. Se complica más bien el aspecto tiroideo y puede condicionar a la presencia de un aborto. Entonces, sí es un fármaco que puede ser manejado como categoría A. Categoría B, esta es la mención, ¿no? Que no existe evidencia de riesgo fetal y se acepta su uso en el embarazo. No existe evidencia, pero hay como cierta duda, ¿no? Pero ahí están las ampicilinas, penicilinas, algunas cefalosporinas, nitrofurantoína, que están manejadas en las infecciones urinarias sin riesgo, paracetamol, ibuprofeno, insulina, metformina, en este caso para las pacientes diabéticas, que nosotros podemos manejar con total tranquilidad. Y los otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, la metoclopramida, que sirve para la digestión, ¿no? Que ayuda mucho para los procesos digestivos. Sigue, la siguiente.
La categoría C, en esta sí no existen estudios adecuados, por lo que se aconseja que si el beneficio justifica el riesgo potencial al feto, habría que tomar unas medidas adecuadas si es que es estrictamente necesario darlo para salvar a la mamá, bueno, podría administrarse, ¿no? La categoría D, acá sí se ha demostrado un riesgo en el feto y solo se administra en casos pues, muy especiales, sobre todo haciendo una decisión en favor de la mamá. En este caso entrarían algunos antineoplásicos, ¿no? Que podrían ayudar a la mamá a salvarse, pero lamentablemente en el feto va a haber un compromiso. Se aplicaría en algunos casos el aborto terapéutico. Y la categoría X, ¿no? que, que obviamente mm, no deben ser nunca administradas, ¿no? Las hormonas sexuales, antihormonas sexuales, las estatinas, la hidroergotamina, ¿no? Entonces, eso está totalmente proscrito. Siguiente. Les decíamos, ¿no? Apenas captemos a la paciente, esta paciente debemos mandarla al odontólogo, ¿no? Para hacer una prevención de caries y gingivitis, ¿no? Ahí enseñarle que se debe hacer una buena higiene bucal, ¿no? Una buena pasta dental, visitar constantemente a su dentista para que le vaya controlando el problema de caries. Si lo tuviera, curarlas, no hay problema de que puedan recibir una lidocaína para hacer las curaciones respectivas, no hay ningún problema. La siguiente. Las estrías, que les dije, es otro de los casos que les van a preguntar cómo prevenir eso, ¿no? Con una buena hidratación, buena nutrición, y hay algunas cremas, ¿no? Sobre todo las a base de retinol, que son las que más estamos manejando. Por ejemplo, el Luciara o el Madre en crema es, son fármacos que están ayudando mucho, mucho para la prevención de estrías, ¿no? Tiene que hacerse siquiera unas dos veces al día, echarse la crema en el abdomen, la mujer, y hacer frotaciones bastante duras, fuertes, digamos, como para hacer que la crema penetre y pueda evitar lo de las estrías que, bueno, las deja marcadas para toda su vida muchas, ¿no? La siguiente. El cloasma, decirles que el cloasma es algo normal, ¿no? A veces es una exageración hormonal que se produce durante el embarazo, ¿no? Con esas manchas color café en la zona de la cara, los que conocen muchos como el paño, ¿no? Eh, que obviamente si la paciente se expone al sol o tiene alguna predisposición genética, lo va a desarrollar más que otras, ¿no? Ustedes han visto, no todas las mujeres embarazadas hacen cloasma, solo algunas, ¿no? Pero si tiene alguna predisposición, entonces puede determinarse. ¿Se previene? Sí, se previene. También podemos mandarlas al dermatólogo, les, les darán algunas cremas, sobre todo la hidroquinona es lo que más están usando ahora, ¿no? Para la prevención del cloas. La siguiente. Otro dato importante es la higiene en el embarazo, ¿no? Hay mujeres embarazadas que no están acostumbradas a darse un baño diario, pues nosotros debemos decirle que sí deberían hacerlo, ¿no? Un baño diario, con una buena higiene en la zona genital, a base de agua, nada más, nada de usar perfumes o líquidos perfumados o jabones perfumados, jabones de tocador, no es lo recomendable. Solamente agua tibia y punto. La ropa interior, que es recomendable que sea de algodón y que siempre trate de lavar su ropa aparte del resto de la familia, ¿no? Para evitar probables contagios o contaminación de sus prendas. La siguiente. Entonces, nosotros cuando hacemos una valoración estricta desde los primeros controles, ya debemos catalogarlas a nuestros pacientes en dos modalidades, como alto riesgo obstétrico o como bajo riesgo obstétrico. Ya ustedes manejarán el carnet prenatal y verán donde prepondera la marca, digamos, en los casilleros amarillos o rojos, o por los antecedentes mismos que nos cuentan las pacientes, podemos ya calificarla si es una paciente de bajo riesgo o es una paciente de alto riesgo. Es a partir de ahí donde nosotros debemos poner mucho énfasis en sus controles. De repente no tiene ningún antecedente, pero es una gestante de 15 años, es una gestante de alto riesgo, o de repente es una paciente que tampoco tiene
alteraciones de ningún tipo, pero tiene 40 años y es su primer embarazo, también será una paciente de alto riesgo. La paridad, los antecedentes quirúrgicos y todo, toda la serie de patologías pueden determinar si estamos ante un alto o bajo riesgo. La siguiente. Muy bien. Muy bien. Yo creo que esas son las consideraciones especiales que ustedes tienen que tener para el control prenatal en un primer encuentro con las pacientes, para que sepan llegar en qué deben hacer énfasis y en qué otras cosas quizás podrían, como se dice, manejarlos y orientarlas bien a las pacientes. ¿Ok? Bueno, creo que hemos cumplido los 45 minutos. Les agradezco su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Bueno, Luisa, Sí se entendió, doctor. Gracias por la clase. ya Luisa, pásales a tus compañeros la clase, no tengo ningún problema en que la tengan. Las has grabado, ¿no? Las has grabado, las has subido al... Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Somos 53 asistentes, me parece bueno. Crisia, ¿quieres preguntar algo? No, doctor. Ah, ya, tú has sido mi alumna, creo, el año pasado, ¿no? Sí, doctor. Ah, qué bueno. Ya, chicos. Entonces, bueno, cuídense mucho y vayan a votar el domingo conscientemente, ¿ah? Nada del champú. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense, cuídense.